Miptel y sus compañeros habían ido a trabajar al restaurante. Se encontraron con Korisaki y este no sabía nada de la batalla que se libró anteriormente. Trabajaron de manera tranquila. Estos estaban más que preparados para volver a enfrentarse al clan Gremory. Esta vez estaban seguros de ganar ya que pasaron por un duro entrenamiento. Pasaron varios días sin ningún problema. Estos se habían acostumbrado a tener una vida tranquila. Nunca pensé que tener un trabajo y vivir sin tener que matar a nadie sería lo mejor que nos pudo haber pasado, dijo Kala Warner. Sin duda a Reinare le hubiese gustado vivir de esta manera, dijo Donasek, pero ahora ella ya no tendrá que volver a sufrir, dijeron. ¿Creen que algún día igualemos el poder del maestro?, dijo Miptel. No digas ridiculeces, dijo Kala Warner. ¿Acaso no viste la demostración de poder que nos brindó? Y además dijo que solo era el 50% de su poder. Sin duda él podría destruir el planeta si se lo propone. Fue bueno que nos unimos a él y no lo atacamos como se nos ordenó, dijo Donasek. Bueno, volvamos al trabajo, dijo Kala Warner. Goku estaba en su casa esperando a Sirfetch'd ya que había sentido su poder acercándose. Este estaba pensando en lo rápido que mejoraron los ángeles caídos. Sin duda son prodigios, pensó. Si siguen entrenando seguramente se volverán los más fuertes del planeta. Se escuchaban pasos y apareció Sirfetch'd. Parece que ya sabías que vendría, dijo. ¿Qué es lo que quiere?, dijo Goku. Vamos, solo venía de visita, dijo Sirfetch'd. ¿Acaso no puedo visitar a un amigo? Tú y yo desde cuando somos amigos, dijo Goku. Sirfetch'd parecía divertirse diciéndole eso. Supe que les diste un buen susto a mis hombres y no quieren volver a encontrarse contigo. Eso es culpa tuya, y debes estar feliz de que no los maté. ¿Acaso no les dejé claro que no me gusta que me vigilen?, dijo Goku. ¿Sabes que hay una profecía sobre un guerrero que incluso el mismo Dios y el Rey Demonio le tenía miedo? Y dice que él volverá algún día. Que cuando él esté acá despertará su sirviente, o sea el Triexa. ¿Acaso ese ser eres tú?, dijo Sirfetch'd. ¿Quién sabe? Puede ser que sí. O quizás sea alguien más, dijo Goku. También he leído que ese ser posee un gran poder de la destrucción, pero eso es imposible ya que yo soy el único que posee ese poder. Será mejor que no hagas nada raro porque de lo contrario tendremos que matarte, dijo Sirfetch'd. Quizá la próxima vez que nos veamos me presentaré de la manera correcta y en ese momento todos ustedes comprenderán su error, dijo Goku. ¿Acaso es una amenaza?, dijo Sirfetch'd. Tómalo como tú quieras, y advierte a tu hermana que se mantenga lejos de mí o tendré que enseñarle una lección, dijo Goku. Sirfetch'd se retiró del lugar. «Qué molestos son todos», dijo Goku y sintió que alguien lo estaba observando a través de un objeto. Este elevó su poder y al instante lo bajó. Azazel había estado observando a Goku a través de una esfera, pero este parecía que lo estaba mirando a los ojos y de pronto su esfera fue hecha a pedazos sin razón alguna. «Qué interesante», dijo Azazel, «quizá haga que te unas a mis filas». Sirfetch'd había llegado al inframundo y se le veía severa molestia. ¿Cree que puede amenazarme a mí, a un rey demonio? Si tan solo no hubiésemos estado en el mundo humano las cosas serían muy diferentes, dijo. Sirfetch'd ya había hablado con Azazel sobre sus ángeles caídos que estaban en territorio de demonios y había atacado a su hermana. Este dijo que se encargaría y que también era posible que estén actuando bajo órdenes de alguien más, y su sospecha era Cocabiel. También le había informado sobre Goku, y
Como había derrotado fácilmente a la familia Fénix y había decidido vigilarlo. Volviendo con Goku, había investigado y sabía que un ángel caído iba a atacar la Academia Q. Según lo que averiguó, dedujo que era el que manipulaba a Mictel y sus compañeros, así que pensó que les gustaría vengarse y probar sus nuevos poderes obtenidos. Kala Warner había salido a recorrer la ciudad y había sentido que lo estaban siguiendo y dedujo que los había enviado Cocabiel. Se desvió del camino habitual que tomaba y fue a un lugar en donde no había humanos. Llegado allí rápidamente fue rodeada por varios ángeles caídos. Uno de ellos dijo: Cocabiel exige tu presencia, será mejor que vengas con nosotros. Él está muy molesto ya que no has podido cumplir su orden. No pienso ir con ustedes. Ahora ya no sirvo a Cocabiel, dijo Kala Warner. Parece que te vas a resistir. Tendremos que enseñarte una lección. Recuerda que eres la más débil de todas y aunque te matemos nadie te va a extrañar, dijeron. Kala Warner mostraba una sonrisa. Se elevó al cielo. Vengan si quieren morir, dijo. Ellos se sorprendieron ya que estaba volando sin alas. ¿Cómo puedes hacer eso?, le preguntaron. No importa. Volar sin alas no cambiará nada, dijeron y se lanzaron a golpearla. Kala Warner estaba esquivando todos sus ataques. Hizo una lanza de luz y mató al instante a dos. ¿Cómo es eso posible? Se supone que tú eres la más débil. No puedes vencernos, decían. Creo que ustedes son los débiles, dijo Kala Warner sacando sus alas. Los demás se sorprendieron al ver 8 alas. Sabían que para obtener eso tendría que volverse muy fuerte. ¿Cómo te volviste tan fuerte?, dijeron mientras empezaban a retroceder. Fácil. Con entrenamiento, dijo ella y desapareció al instante del lugar en el que estaba. Solo se escuchó gritos y de un momento a otro solo quedaba uno con vida. ¿Qué fue lo que pasó?, decía mientras temblaba de miedo. Comprendió que no podía ganar y se arrodilló frente a ella rogando por su vida. Tranquilo, no te mataré, dijo Kala Warner. Se sintió aliviado de escuchar eso. Pero dale un mensaje de mi parte a Cocabiel. Dile que pronto él será el siguiente en morir. Hizo muy mal en subestimarnos. El ángel caído comprendió y se retiró al instante. Aún estaba temblando de miedo. Creo que ya saqué la basura, dijo Kala Warner mientras se limpiaba el polvo de su ropa y volvía a su departamento. Parece que te divertiste y no me invitaste, dijo Mictel al ver a Kala Warner. Fue divertido pero no era lo que quería, dijo. Goku salió de su casa y se teletransportó a su departamento. Allí se encontró con los ángeles caídos. Tengo algo que decirles y creo que les va a interesar, dijo. Todos estaban escuchando. Mañana parece que va a atacar Cocabiel la Academia Q y supongo que les interesará vengarse, dijo Goku. Todos dijeron que sí al instante. Por fin algo de diversión. Creo que él nos dará algo de entretenimiento, dijeron. Estos parecían muy felices. Al día siguiente Rías y Akeno fueron al restaurante. Parecía que no se iban a rendir. Pero al llegar se encontraron con Goku, que estaba también allí comiendo. Decidieron ignorar todos sus planes ya que Goku tenía más importancia. Estos se unieron a la mesa de Goku. Qué coincidencia verte por estos lugares, dijo Rías. Goku siguió comiendo sin tomarle importancia, pero Rías no se iba a rendir ya que no se acercó a él seductoramente. En ese momento apareció Mictel y le dijo que no causen problemas. Ellos sabían que no podían atacar mientras Goku se encontraba allí y se tranquilizaron. Comieron de forma tranquila sin más problemas y se retiraron del lugar.
Goku procedió a retirarse varios minutos después de ellos. Sabía que se encontraban afuera esperándolo pero decidió salir. «Te tardaste mucho», dijo Rías. «Tu presencia no es muy agradable para mí», dijo Goku. Rías se molestó por eso. Ellas dos podían tener a cualquier hombre a su disposición pero con Goku era distinto. Este parecía no tomarles importancia. «Te volveré a preguntar. Únete a mi clan y tendrás todo lo que te puedas imaginar», dijo Rías. «¿Cuántas veces te tengo que decir que no me interesa? No seré sirviente de una niña malcriada», dijo Goku. Rías no iba a tolerar eso y se acercó a él con la intención de darle una cachetada pero su mano fue detenida por Mictel. Esta llegó junto con Kala Warner, y dijeron: «No permitiremos que golpees al maestro». «¿Acaso quieren la revancha?», dijo Akeno. Mictel sonrió y dijo: «Esta vez no será como la anterior, ahora podemos vencerlas con facilidad». Akeno se dispuso a atacar usando sus rayos pero Kala Warner se puso detrás de ella en un instante y dijo: «Será mejor que no lo intentes porque no saldrás ilesa de acá». Rías trataba de soltarse pero no podía. Cada vez Mictel apretaba más fuerte mientras que Rías trataba de no demostrar dolor. «Será mejor que nos retiremos», dijo Akeno. Rías comprendió la situación y accedió, pero antes dijo: «¿Acaso te has unido a los ángeles caídos mirando a Goku? Ya te dije que no me interesa ninguna facción, nosotros le servimos a él por voluntad propia», dijo Kala Warner, y Rías se retiró. «No era necesario que intervengan, podía arreglármelas solo», dijo Goku. «Si tú te encargabas de ellos posiblemente las ibas a matar», dijo Mictel mostrando una sonrisa. Estas volvieron al restaurante y Goku se regresó a su casa. Mientras que Rías y Akeno no comprendían cómo es que se movieron tan rápido, pero después se encargarían de ellas ya que por ahora tenían otro problema que era Cocabiel. Sona les había dicho sobre eso y Rías estaba preocupada si podrían ganar. Cocabiel había iniciado su ataque y Kala Warner y sus amigos estaban esperando la oportunidad de hacer una buena entrada. Cocabiel había invocado a Cerberus y cada vez el clan Gremory estaba perdiendo, y de pronto la barrera fue destruida por el golpe de Donasek. Zona quedó sorprendida ya que pudo ver a Donasek dar el golpe. Ella pensó que no causaría ningún efecto en la barrera pero esta fue destruida. Estos rápidamente aparecieron en el campo de batalla. Rías y su séquito pensaron que habían llegado para ayudar a Cocabiel, y este quedó sorprendido al verlos allí. «Miren a quién tenemos acá. Tu mensaje no fue de mi agrado, parece que vinieron a su muerte, pero si matan al clan Gremory les perdonaré», dijo Cocabiel. Estos rieron. «Nosotros ya no seguimos tus órdenes, ahora servimos a alguien más», dijeron. Cocabiel dijo: «Parece que se unieron a los demonios pero no cambiarán nada con su llegada. Nosotros no servimos a ningún demonio, antes preferimos morir», dijeron. «Entonces tendré que matarlos», dijo Cocabiel y ordenó a Cerberus atacarlos. «Yo me encargo de él, ustedes encárguense de Cocabiel», dijo Donasek y empezó a dirigirse a atacar a Cerberus. «Ja, creen que podrán ganarme con su poder insignificante que poseen», dijo Cocabiel. Mictel empezó a reír y dijo: «Te tenemos una pequeña sorpresa», y sacaron sus alas. Cocabiel se sorprendió. «Eso es imposible, ¿cómo es que consiguieron tal poder?», dijo. Este se veía muy molesto y comenzó a atacarlos. Mictel bloqueaba sus golpes y Kala Warner atacaba con lanzas de luz. Donasek estaba peleando con Cerberus. Este de una patada le envió lejos y le atacó con una lanza de luz. Al parecer Cerberus también era rápido.
No podrás ganarme, dijo Donaseki. De un golpe lo elevó varios metros y de una patada de hacha lo envió al suelo, le arrojó una lanza de luz que explotó matando al instante a Cerberus. Era más débil de lo que pensé, dijo, mientras que Rías se sorprendió al ver con la facilidad que lo derrotó. Mictel seguía golpeando a Cocabiel. Este poseía más poder que Mictel, pero en combate cuerpo a cuerpo él tenía la desventaja. Kalawarner golpeó a Cocabiel y lo envió lejos, en donde Mictel lo recibió con un golpe que lo envió al suelo. Cocabiel se volvió a levantar y arrojó lanzas de luz que fácilmente eran esquivadas. Fue lo más rápido que pudo y empezó a golpear a Mictel, pero ella había sido entrenada por Goku y se había vuelto experta en el combate cuerpo a cuerpo, y fácilmente bloqueaba sus golpes. Estos decidieron acabar con la pelea y junto con Kalawarner le dieron golpes que le rompieron varios huesos y lo enviaron al suelo. Hicieron lanzas de luz y atravesaron sus brazos y piernas. Kalawarner dijo: esto no será suficiente para que pagues por todo lo que nos hiciste, pero al menos tu muerte no será rápida. Y siguieron clavando sus lanzas en Cocabiel. Este ya estaba perdiendo el conocimiento y escuchó una voz que decía: aún trabajas para mí, tienes una misión más que cumplir. Kalawarner y Mictel se apartaron lo más rápido posible ya que cayó un rayo de luz y Cocabiel había desaparecido. Parece que se escapó, dijo Donasek. La próxima vez lo mataremos, dijo Kalawarner, y empezaron a retirarse. No pueden irse, tienen mucho que explicar, dijo Rías con voz autoritaria. Estos no le hicieron caso y simplemente desaparecieron del lugar. Goku había presenciado toda la batalla desde un lugar seguro. Parece que su entrenamiento dio frutos, dijo mientras él también se retiraba.